Muy bien, aquí en Romanos capítulo 13 inicia hablando acerca de esa continuidad del capítulo 12 que nos habla de nuestras responsabilidades. Y esas responsabilidades, Dios es el que nos dice lo que debemos de hacer. Cuando habla de cumplir con nuestros deberes como ciudadanos y también como siervos de Dios, pues debemos de entender que todo eso tiene un propósito de preparación, de donde nosotros tenemos que ser más disciplinados en nuestra vida y debemos de tener más cuidado con las cosas, cómo las hacemos y cómo las estamos dejando que lleguen. Y si no estamos preparados o si no estamos haciendo las cosas como debiéramos, pues tenemos que corregirnos. Es parte de lo que Dios nos está aquí mostrando. Pero la última parte que tocamos precisamente de este pasaje fue versículos 7 y 8. Y no terminamos de hablar acerca de este tema. Cuando dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pues muy interesante lo que Dios nos está poniendo delante, porque pues el hecho de guardar enojos, rencores, molestias en nuestra vida es algo que Dios quiere que empecemos a aprender a desechar de nuestro corazón. Es muy común que como creyentes todavía traigamos arrastrando cosas de nuestra vida pasada. Y esas cosas que traemos arrastrando nos hacen dudar de cómo resolver nuestros problemas. Una cosa que para mí es muy clara y espero que para usted también lo sea, es que Dios no se equivoca en lo que dice. Y lo que Dios está diciendo es lo que nosotros deberíamos de someternos a hacer. Que Dios tiene un propósito con todo esto y que nos permite pasar por pruebas en nuestra vida para que esas pruebas podamos nosotros enfrentarlas bajo la dirección de Dios o enfrentar las consecuencias de hacerlo bajo nuestros términos. Aquí en el versículo 7 les mencionaba que hay cuatro aspectos que está tocando Dios a través de Pablo. El primero es que habla acerca del tributo, pagarlo. Habla sobre lo que nos cobran por tener ciertas propiedades, por llevar a cabo ciertas actividades y por tener cierta participación en una nación. En todas las naciones se cobran impuestos, en algunas menos, en otras más. Pero en todas partes esto es parte integral de nuestra vida para poder mantener funcionando el sistema. Es lo que al menos entendemos. La siguiente parte habla precisamente de impuestos, o sea, dice tributo y luego habla impuesto. Obviamente que los impuestos son las cosas que compramos, que adquirimos. Tienen también el propósito de darnos los servicios. Y dentro de todo eso, pues hay cosas que pasan por un transporte que vienen de diferentes partes del mundo. Se les cobra un interés por meterlos y venderlos dentro de nuestro país y nosotros pagamos ese interés. Y a eso se le llama impuesto. También viene la siguiente parte, que es la que a mí más me interesa, porque lo otro es una cuestión totalmente civil hacia el gobierno. Pero viene la parte en la cual nosotros tenemos que trabajar con respecto de toda la gente que está a nuestro alrededor. Y dice, al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Y culmina diciendo el versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y esa parte precisamente es la que llama mi atención. Cuando hablamos acerca del tema, les dije dos cosas importantes que a veces se ponen como básicas para hablar acerca de esto. Cuando dicen no debáis a nadie nada, algunos interpretan que yo no debo de recurrir al préstamo, que yo no debo de recurrir a tarjetas de crédito, que me niego a comprar algo a menos que tenga el dinero en la mano, que no quiero deber nunca nada a nadie y nunca pediré prestada cosa alguna, por lo cual nunca deberé nada a nadie. Esa es la primera forma de entenderlo o interpretarlo, pero hay que entender esto. Dios está hablando de que sí hay una deuda y siempre habrá una deuda. Y aparte de eso, no está impidiendo, porque Dios mismo nos habla acerca de participar en dar y de pedir. El segundo aspecto en cuanto a esto es que yo no debo nada a nadie porque he pagado todas mis deudas. He cumplido con todas mis obligaciones como es debido. Si yo estaba en deuda en alguna cosa, he pagado esas deudas a tiempo y he cumplido con mis obligaciones. Por esa razón no tengo deuda pendiente más que lo que me está diciendo aquí, el amor. Entonces es importante que nosotros empecemos a entender esto porque Dios sí habla acerca de préstamos y habla acerca de obligaciones y habla acerca de lo que nosotros debemos de llevar unos con otros para apoyarnos. De hecho, en el pueblo de Israel, una de las características que hay es que hay ciertas etapas en la vida en la que los israelitas se prestaban, se daban, se ayudaban unos a otros y aún lo siguen haciendo, y que cada cierto tiempo hay un término en el cual vuelven a reiniciar los procesos. Y eso es porque Dios está buscando que haya equidad y que la gente tenga lo necesario para vivir. Cuando hablamos acerca de no deber, es porque tenemos la capacidad de pagar. Cuando hablamos de la necesidad de tener cuidado con la forma o con las cosas que pedimos o con las cosas que recibimos, es porque Dios es el que nos las está dando realmente. No, Él utiliza a personas para que nosotros las obtengamos, pero realmente Él es el que nos las provee. Y de ahí proviene todo esto que está hablando aquí Pablo. Muy bien, quiero retomar algunos 2 o 3 versículos de los que tomamos la última vez. El Salmo 112, versículo 5. Salmo 112, dice el versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien. Entonces, no está hablando de que no prestemos, está hablando de tener cuidado con lo que hacemos. También dice en Proverbios capítulo 19, versículo 17. Son versículos que ya tocamos hace 2 semanas. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí no está hablando de préstamo para el pobre, está hablando de dar al pobre como parte de servir a Dios. A Jehová presta. Usted dice, ¿le estoy prestando a Dios? ¿Sí? ¿Así lo dice Dios?
el que da al pobre. Estamos en Proverbios 19:17. Y es muy importante entender esto porque habla de generosidad, habla de estar atentos los unos a las necesidades de los otros y habla de no dejar pasar por alto lo que nosotros tenemos en nuestro poder para poder apoyar a alguien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ustedes lo saben, la respuesta le es pecado. Y Dios trata con nosotros para que tengamos ese respeto y ese amor hacia el prójimo. Por esa razón, allí en Romanos capítulo 13, versículo 8, está hablando acerca de este tema. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. Y tenemos esa responsabilidad delante de Dios, es la enseñanza que Él nos ha dado. En Proverbios capítulo 22, dice el versículo 7. Para que tenga cuidado de a quien le pide prestado. También eso nos enseña Dios. A veces recurrimos a las personas o a las lugares que no son los buenos o indicados. Dice aquí, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, dice, es siervo del que presta. Si se tarda en pagar, usted se vuelve siervo del que le prestó. Tiene que tener cuidado con eso. Tocamos el tema hace 2 semanas, hablamos acerca de esto. Y es muy importante entenderlo. Hay algunas personas que me han dicho, pues yo pedí un préstamo a tal institución y yo digo, no, cuidado. Es a la que menos iría yo. ¿Por qué razón? Altísimos intereses. Tenga muchísimo cuidado. Y hay lugares donde hay mejores opciones y hay que tener muchísimo cuidado. En el Salmo 37 dice el versículo 21. Salmo 37, versículo 21. Y aquí es donde vamos a comenzar lo que dejamos pendiente hace 2 semanas. Dice aquí en el Salmo 37, versículo 21, el impío toma prestado y ¿qué? No paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Bueno, es importante entender esto. Primero está considerando al impío, al que no tiene temor de Dios, al que no está bajo la dirección de Él. Aquí no está hablando de pedir prestado, sino de que no devuelve que toma lo que no es suyo. Y aparte de eso, no devuelve lo que pide. El impío toma prestado, dice, y no paga. No devuelve lo que se le prestó. Y no devolver lo que has pedido prestado es robar. Es robar. Tomar lo que no es tuyo de algún lugar es robar. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando yo era chico, mi madre de repente checaba mi mochila. Ustedes saben, antes existían esas cosas que se llamaban así. Y la revisaba continuamente. Y si me encontraba un lápiz que ella no me hubiera comprado, un lápiz, me preguntaba, ¿de dónde? ¿De dónde? Se me olvidó. No, a usted no se le olvida nada. Inmediatamente vamos a resolver esto. Y eso es algo que debe uno de aprender. Porque es bíblico, aunque ella no es cristiana y ella no ha sido una persona que ha entregado su vida al Señor,
pero principios morales profundos. Pero más nosotros como creyentes debemos de tener cuidado de lo que se nos pega en el camino. Si algo te quedas con él por demasiado tiempo y lo usas como si fuera tuyo, pero no es tuyo, debes de devolverlo a su legítimo dueño. No debes en ningún momento quedarte con nada que no te pertenezca. Estaba pensando qué cosas se le pueden pedir a un vecino que de repente se quedan en el hogar y luego de repente cada vez que lo ven dicen, ay, no es mío, pero lo sigues usando. Pues un martillo, estaba pensando en eso, un martillo es muy común. ¿Qué más estaba pensando yo en cuanto a cosas que se van pegando, que no se regresan? Libros. ¿Qué más cosas se van pegando que no se regresan? Hay algunas cosas que se llegan a tomar, se le llegan a pedir a alguien y se quedan en el hogar. Cuidado con eso. No debe de estar en tu casa, debe de estar en la casa de su dueño. No debes actuar como si lo poseyeras porque no es tuyo. Y lo que no es tuyo es sencillo. No es tuyo. Le pertenece a otra persona. Y es importante regresarlo. Debemos respetar la propiedad de los demás. Y es muy importante. Si alguien toma algo deliberadamente, como dice aquí, el impío toma prestado y no paga, es porque tiene la intención de no hacerlo. Pero si tú tomas algo prestado y no lo regresas, aunque no tuvieras la intención de no regresarlo y te lo quedas, estás actuando en la misma manera que el impío, que no tenía la intención de regresarlo. Y hay que tener cuidado con eso. En el primer ejemplo, con el impío, pues es un hurto abierto, es un robo. Y en el segundo ejemplo, si pides prestado con el permiso de tu vecino y él te dijo lo puedes usar, pero no te dijo quédatelo para toda la vida o quédatelo indefinidamente. Hay que regresarlo y darle un buen uso. Dios no está hablando de que sea malo pedir prestado, sino la manera en que esto resulta si no se regresa en tiempo y forma. Lo que está mal es no traer de vuelta lo que se te prestó. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque la crítica, el hecho de decir, oh, y se dice cristiano y me pidió esto, y no, pues qué buen ejemplo. Y algunas personas hablan acerca de eso y dicen, pues si así son los cristianos, aquí me quedo en el lugar donde estoy, porque acá al menos no somos hipócritas, robamos abiertamente. Pues no tiene ninguna diferencia, pero qué mal que lo comparen con alguien así. Qué mal. Y es triste que se hable de nosotros de alguna manera así. Dios pide que sí tengamos misericordia y ayudemos. Vea Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Versículo 7. Deuteronomio 15, 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión,
y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Qué interesante lo que Dios está diciendo aquí. En el año de jubileo, en el año 50, todo mundo le regresaba a sus respectivos dueños todo lo que les hubieran prestado, todo, completo. Y había gente que decía, ya se acerca el año de jubileo, o en este caso el año séptimo, cada 7 años se regresaban las cosas. Como les dije al principio, esto se hacía Dios tenía esto para que no hubiera pobres en desmedida entre los judíos. Y esto ayudaba a tener una pequeña equidad. Y entonces el judío decía, faltan 2 meses para que llegue el jubileo. Y este me está pidiendo 50,000 pesos. Ya no me los va a pagar. No, pues le voy a decir que no tengo. Pero aquí dice claramente lo que Dios está pidiendo. Cuando llegaba ese tiempo, tendría que estar en paz en su corazón y decir, mi hermano menesteroso lo necesita. Quizás no le voy a dar toda esa cantidad, le voy a dar menos, pero lo voy a apoyar para que se levante. Ya llegando el año de jubileo, te vas a recuperar. Yo te apoyo con esto. Y era una forma de trabajar entre los judíos. Pero hablando de nosotros, pues Dios tiene también la misma cuestión, porque cuando nos habla acerca de tener ese amor los unos para con los otros, está hablando de no cerrar nuestra mano contra aquel que lo necesita. Hay otro pasaje interesante que el Señor Jesucristo nos dice acá en Lucas capítulo 6. Porque usted sabe, la palabra de Dios es mismo Señor Jesucristo, Él es el Verbo. El Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribieran la palabra que Cristo quiere que sea escrita aquí. Entonces, dice aquí en Lucas capítulo 6, versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, y si prestáis, esta garganta loca. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para ¿con quién? Para con todos nosotros. Si usted no encaja en esta parte, está bien, pero yo sí. ¿Por qué razón me pongo aquí? Porque es cierto, he sido ingrato y he sido una persona que no merece el favor de Dios. Si prestar fuera pecaminoso, el Señor Jesucristo nunca hubiera dicho esto. Pero la enseñanza aquí es que debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien, aunque nos retribuyan con mal. El bien que podemos hacer incluye el prestar, y el mal que ellos pueden hacer es no pagarnos. Y esto cuesta trabajo. Es duro.
Tiene que meditar en esto en su propio corazón. Usted como yo quizás hemos prestado a personas que no nos han pagado. Pero si estamos duro y dale nosotros en nuestra mente, tiene que pagarme. Voy a ver cómo le hago. No, yo me estoy acabando mis intestinos, me estoy acabando mi mente, me estoy acabando mis pensamientos, estoy acabándome espiritualmente, no estoy realmente actuando como debo de hacerlo. Y las cosas se van yendo en una dirección totalmente fuera de la voluntad de Dios. Tengo que aprender a perdonar y tengo que aprender a saber a quién sí le voy a prestar y a quién no. ¿Y cómo lo voy a hacer? El consejo de Dios es amplio en cuanto a esto. Amplio. Cuando habla de fiador, no lo voy a tocar esta mañana, pero dice, ten cuidado. Si te metes por fiador de tu hermano, te has enlazado. Ve y apresúrate y busca a tu hermano para que pague porque tú te metiste en líos. Te metiste en líos. Y Dios lo dice. Si usted no quiere prestar, tiene todo el derecho de no hacerlo. También tiene todo el derecho de preguntar a la persona para qué lo va a usar. Tiene todo el derecho de ver si realmente tiene otro medio para suplir esa necesidad. Tiene todo el derecho. Y utilice ese derecho. Investigue si realmente es menesteroso, si realmente necesita, si realmente está en una necesidad genuina. Porque eso es lo que Dios nos pide, que cuidemos lo que Él nos ha dado y que estemos al pendiente de lo que está sucediendo. Salmo 36, ya lo leí. En Mateo capítulo 5, en el versículo 38 al 42, el Señor Jesucristo nos da otra enseñanza. Una reflexión con respecto de Romanos 13:8. Si fuera pecado pedir prestado, entonces también sería pecado prestar. Eso sería una consecuencia una de la otra. Pero Dios no está diciendo eso. Dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, tiene sus límites, pero es importante entender a qué se está refiriendo. Está hablando de una necesidad verdadera, no está hablando solamente de soltar a cualquiera lo que venga y te pida. Está hablando de tener cuidado de lo que estás haciendo. Nosotros debemos de tener el cuidado de pagar nuestras deudas de una manera responsable, con el resultado de que no debemos a nadie nada. Cuidado con las deudas que contraes, deben de ser dentro de tus posibilidades para pagarlas. Siempre. Si yo compro algo con mi tarjeta en alguna institución, debo de tener el respaldo en mi banco con mi dinero. Y así no me estoy metiendo en deudas, estoy utilizando un medio para sacar un beneficio.
Y si yo utilizo ese medio, puedo tener mejores beneficios, pero hay que saber cómo utilizarlo. Tener cuidado de esas cosas. Cuando habla Dios aquí en Romanos, capítulo 13, de amarnos unos a otros, tenemos una responsabilidad como hijos de Él. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa ya es en sí una deuda. Dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El asunto es que tenemos una obligación. Debemos de entender que al entregarnos a Cristo, adquirimos una deuda de amor, una deuda que no podemos pagar nunca. Él vino y murió por cada uno de nosotros. Él vino y pagó mi deuda. Y yo tengo esa deuda de amor con Él, profunda. Nosotros por causa del pecado teníamos esa deuda. ¿Con quién cree que teníamos esa deuda? Con Dios. Y Cristo vino a pagar esa deuda que no era de Él, era mía. Y teníamos esa deuda porque cada día le añadíamos más a la deuda. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es separación de Dios en forma total, muerte. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande nosotros. Y la única manera de poder pagar la muerte, de pagar por ese pecado, sería sufrir la eterna separación de Dios y pagarla en el lago de fuego en una forma eterna. Esa sería la única manera de pagar el pecado, si lo pagáramos por nosotros mismos. Pero Cristo pagó ese precio como nuestro sustituto y Él pagó totalmente la deuda que nosotros teníamos, la pagó de una manera total. Y aquí viene nuestra parte, nuestra responsabilidad. A veces los pecadores piensan, ¿realmente estoy obligado a pasar la eternidad en el lago de fuego por causa de mi pecado? ¿Realmente? ¿No son todos pecadores igual que yo? ¿Y qué pasa con eso? Pues pasa que la persona le está añadiendo a su propia vida continuamente pecado tras pecado. Cuando el Señor Jesucristo pagó esa deuda, dice la misma palabra de Dios que hubo una condición que se generó. Y dice aquí en Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación es que Dios Padre quedó completamente satisfecho con el sacrificio del Señor Jesucristo y la deuda fue pagada en forma total. Total. No dejó absolutamente ni un punto ahí en medio. Dios puede decir, mi Hijo amado ha pagado por completo, y todo aquel que toma este sacrificio y se somete a la obra del Señor Jesucristo, es totalmente perdonado.
Dios pagó. El plan completo fue llevado a cabo. Y tenemos que reconocer esa obra de amor en nuestra vida y ser sensibles a esa responsabilidad y entender. Adquirimos una obligación también. ¿Cuál es la obligación? Precisamente estamos tocando una cantidad de puntos que son de suma importancia porque es Dios quien nos está diciendo qué es lo que debemos de hacer. Y está diciendo claramente, usted debe de tener una actitud diferente a la que tiene el mundo. Debes de llevar a cabo con un control lo que recibes de pago y debes de saber en qué forma lo vas a distribuir. Y esa distribución debe de ser de tal manera que el nombre de Dios no sea vituperado delante de nadie. Y que no deba usted nada a nadie, sino ese amor. El amor lo debemos porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros y nosotros hemos sido redimidos, hemos nacido de nuevo, hemos recibido esa salvación tan grande. Y tenemos una deuda impagable y esa deuda impagable implica: yo amo a los que por los que Él murió. ¿Y cómo amo a los que por los que Él murió? Pues precisamente reconozco que tú necesitas la palabra de Dios. Entiendo que tú andas de esta situación porque eres una persona sin Dios. Necesitas acercarte a Dios. Necesitas entender lo que Dios te está ofreciendo. Necesitas ser parte de ese llamamiento que Dios hace a toda persona. Y es una cuestión de amor hacia Dios, entendiendo, no puedo pagar con todo lo que yo soy, lo que Él hizo por mí, pero me está pidiendo precisamente que no deba nada a nadie, sino el amar a mi prójimo y darle lo que necesita. Y ahí está. ¿Cómo puedo cumplir con mi responsabilidad hacia mi prójimo? Dios nos da la llave y dice, es imposible hacerlo sin amor. Imposible. Porque el que ama al prójimo, dice la última parte del versículo 8, ha cumplido la ley. Ha cumplido la ley. En Gálatas capítulo 5 dice en el versículo 14, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros, porque esto es abominación delante de Dios. Abominación delante de Dios. Tenemos responsabilidad totalmente. ¿Cómo la adquirimos? En el momento en que entendimos, Cristo pagó mi deuda y yo a través de Él me acerco al Padre. Y de ahí tengo una deuda impagable, pero es una deuda de amor, de gratitud, de sensibilidad, de entendimiento, de sometimiento. Y a veces ese tipo de palabras nos cuesta mucho trabajo ponerlas en práctica. Así que nuestra deuda está ahí. Y Dios dice, sí, es cierto, hay problemas. De hecho, a veces Dios permite que pasemos por pruebas para que nosotros veamos si hemos aprendido algo de lo que Él nos está diciendo en su palabra. Y permite que nos enfrentemos a esas cosas precisamente
para que nosotros podamos decirle a Dios gracias por todo lo que tú nos has dado. Con el mundo podemos decir, no tengo deuda que pagar. Pero cuando hablamos de Dios, mi deuda es impagable y doy gracias a Dios porque es una deuda que tengo con Él. Doy gracias a Dios, porque esa deuda me lleva a mi relación personal con Él y me lleva a mi relación con otras personas. Así que, qué importante es que nosotros entendamos. No hay forma de decir, nunca más necesitaré de amar a alguien. El amor es una obligación constante y debemos de cumplirla de manera constante. Así que tenemos trabajo y tenemos mucho que aprender y poner en práctica en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Señor Omnipotente, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra nuevamente. Te agradezco porque tenemos, Señor, ese privilegio de meditar en lo que tú, Señor, nos has dejado escrito y también la oportunidad de trabajar en ello en nuestra vida. Te pido tu ayuda para cada uno de los que te amamos y pido que tú nos des esa fortaleza y esa sensibilidad para llevar a cabo este mandato que tú nos das. Te ruego tu ayuda y tu dirección para cada uno y agradezco por esta oportunidad de llegar a entender más de qué manera debemos de llevar a cabo todo esto que tú nos estás mostrando. Te lo agradezco, Señor, te lo ruego todo en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.